Dios les bendiga, amigos. Recientemente estuvimos hablando de lo que fue la vida del rey Saúl, la vida del rey David, y estuvimos comparando sus vidas porque hay algunas cosas que tienen en común. Para empezar, los dos pecaron durante su reinado, pero miramos que al rey Saúl Dios lo desechó, lo cortó de su descendencia para que siguiera el reinado, ¿verdad? A comparación de David, que dice la Biblia que su reino sería eterno, que de ahí sale nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la descendencia de David. Pero podríamos preguntar, ¿qué pasó ahí? Ya que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Bueno, para empezar podríamos hablar un poquito sobre el pecado de Saúl. Saúl, su pecado era desobediencia a Dios, y las veces que fue confrontado, parece ser que miramos a Saúl como una persona que no se preocupó mucho, nunca tomó responsabilidad, nunca miramos un arrepentimiento genuino. En cambio, en la vida de David, al momento que fue confrontado, David se arrepiente de todo corazón, y miramos porque Dios lo perdona. Es en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, donde David es confrontado. Y mire lo que dice este versículo 13 del capítulo 12. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y en el mismo versículo, enseguida leemos que dice: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esa palabra remitido quiere decir te ha perdonado. Hermanos, yo quiero decirles que siempre hay un perdón esperándonos cuando nos arrepentimos con sinceridad, ¿verdad? Siempre hay un perdón esperándonos. Entonces, mire, Dios lo perdonó. En nuestra humanidad siempre pensamos que hay algunas personas que merecen el perdón más que otras, ¿verdad? En nuestro pensamiento humano, en nuestra humanidad estoy hablando. Pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, y quisiera explicar un poquito sobre de eso. Cuando la Biblia dice que Dios no hace excepción, no está hablando de que Dios haga diferencias entre razas o colores o diferente clase de gente, no. Él no hace diferencia entre personas para perdonarnos. Es algo muy interesante y muy importante para nosotros entender. Recuerde aquel pasaje que leemos en el libro de Hechos, que fue cuando el Señor manda a Pedro a que empiece a predicar a los gentiles. Y para que Pedro pudiera entender, el Señor le muestra una visión que dice que era como un lienzo, ya puede ser una sábana, una red que tenía animales para comer. Pero los animales estaban vivos, porque la visión le dice: Pedro, levántate, mata y come. A lo que Pedro contestó: yo no como animales impuros. Y la voz que le estaba dando a la visión, la que le estaba hablando a Pedro, le dice: no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Y más adelante miramos, es en Hechos capítulo 10, versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Entonces el mensaje aquí es que Dios no hace excepción de personas para perdonar. Él perdona todos los pecados. En ocasiones podemos tener dificultad de entender que Él vino y murió por el mundo entero. Él murió por la humanidad. Amén. Hay personas que tienen problemas en entender eso. Quiero decirles que el Señor Jesús no vino a morir por los buenos. Él vino a morir por lo peor de los pecadores. Ahí entramos nosotros. Aún los que ahora predicamos su verdad, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y hay algo muy interesante que a mí siempre me gusta hablar y decir: que Dios no me amó cuando yo vine arrepentido a hincarme a pedirle perdón. No, Él me amó desde mucho antes. Él me amó desde que yo estaba muerto. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida. Eso quiere decir que nos revivió ya de muertos, ya estábamos sentenciados a muerte.
Interesante que Él nos empezó a amar cuando vinimos a Él, sino que cuando estábamos perdidos, Él ya nos amaba. Mire, Dios no piensa como nosotros, pero nosotros en ocasiones miramos gentes muy buenas y decimos, mira qué buena es esa persona. Yo creo que es bien fácil de perdonar. Sí, yo creo que la voy a perdonar. La perdonamos. Pero después miramos personas que son malas y decimos, wow, yo creo que hasta Dios ha de tener dificultad en perdonar a esta persona. Y podemos caer en el error de pensar que Dios piensa como nosotros. Mire, hermanos, su misericordia se ha extendido para todos. Yo en ocasiones puedo sentir que hay personas que piensan que Dios ama más a la gente que vive aquí en Estados Unidos que la que vive en Rusia. A veces cuando escuchamos de estas enfermedades como la que tenemos hoy, y las oímos muy lejos en el otro lado del mundo, allá en África, en India, y de alguna forma nos sentimos que nosotros no nos llega porque somos preferidos de Dios y Dios nos ama a nosotros. Wow. Qué tremendo cuando no pensamos que Dios murió por el mundo entero. Cuando no pensamos que allá en la India, allá en África, allá hay hermanos cristianos ahorita haciendo la obra, predicando, a misioneros. ¿Por qué a veces pensamos que las enfermedades no nos llegan y nos queremos hacer como que somos preferidos y que no nos llegan porque Dios nos ama más? Cuando la Biblia nos dice que Él murió por el mundo entero, Él murió por la humanidad, por el peor de los pecadores, donde muchos de nosotros salimos de lo peor. Y Él murió por nosotros. No es que sea un país aquí preferido de Dios, no. Hay mucha razón cuando decimos que los Estados Unidos fue fundado en principios cristianos. Es verdad. Pero ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy en lo espiritual? Mira, hermanos, la Biblia claramente nos dice que Dios no hace excepción de personas para perdonar los pecados. Él nos mira a todos igual. Mira, hay algo muy interesante. Este virus que se ha desatado ha llegado. Siempre las mirábamos muy lejos, siempre los mirábamos al otro lado del mundo. Pero el mensaje que yo te quiero decir hoy, Dios no hace excepción de personas. En el otro lado del mundo ahorita, en todo el mundo, en el mundo entero, hay personas cristianas, hijas de Dios, que trabajan para Dios, predicando, haciendo a la voluntad de Dios en otros países. Él nos ama a todos igual. Mire, hay un versículo en Mateo capítulo 5, versículo 45, que dice que vuestro Padre que está en los cielos, Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él nos ama a todos. Él murió por la humanidad entera. Él solamente nos pide un corazón sincero, arrepentido, y Él está ahí para socorrernos. En este tiempo que para muchas personas puede ser un tiempo de depresión, de frustración. Oiga, hermanos, la Biblia, yo quisiera decir que la Biblia nos dice a todos que clamemos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Su palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy que hay tiempo, tú mismo puedes hablar con Dios. Mira, la oración es solamente hablar con Dios. Si tú hablas con Dios, Él te escucha. Si tú empiezas a abrir tu boca, a abrir con Dios, Dios inclina su oído y Dios te escucha. Y no solamente nosotros creemos que Dios nos escucha, sino que nos responde. Y Él viene y nos rescata de cualquier depresión, de cualquier frustración que estés pasando en este tiempo diferente, que tal vez nunca habíamos vivido esta clase de tiempo, pero el Señor está ahí con nosotros. El gozo del cristiano no se basa en las circunstancias que nos estén rodeando,
En medio de la prueba nosotros podemos tener paz. Yo quisiera invitarte, hoy que hay mucho tiempo en tu casa, que hay mucho tiempo, no para desperdiciar, tenemos que aprovecharlo. Puedes orar, puedes comunicarte con nuestro Dios. Si tú empiezas a hablar con Dios, Dios está esperándote que tú le hables, que tú le clames a Él. Mira, hermanos, esta tarde yo quisiera dejar eso en su corazón. Él no hace excepción de personas para perdonar. Espero que tengan un buen resto del día. Dios les bendiga, les amamos y les extrañamos mucho. Nos miramos a la próxima.